Muy buenas noches, bienvenidos. Es realmente un gusto reencontrarme con ustedes como cada miércoles para compartir. Quiero saber. Bueno, y hoy derribamos mitos, Ojo, vos no vas a poder creer lo que vas a escuchar. Acordate lo que te digo porque hasta yo me quedé el otro día media seca y me encuentro, porque mis encuentros casuales con mis invitados son generalmente en la calle o nos encontramos o nos hablamos por teléfono y surge la invitación, tal tema, mira, me gustaría tocar. Y me encontré con un señor conocido de hace muchos años cuando yo aún trabajaba en otro medio, donde en algún momento fue a tratar algún tema y nos pusimos a hablar de unos temas que me parecieron realmente interesantes. Yo le aclaré que a mí la historia no me llama mucho la atención, no es mi fuerte, pero dado a la importancia del tema, me pareció que todos tienen derecho a conocer, ¿no? lo que él lo que ha descubierto junto con un grupo de gente y que por ahí muchos no conocemos. Y les aviso que aquello de que la garra charrúa no va más, no te afiles, no va más, no es garra charrúa, ahora es garra guaraní. Así que no, hoy sí, estamos en el horno. Después de 53 años descubro que no es así y me desilusioné mal, pero bueno. Le doy la bienvenida a Juan Carlos Palacios, ecologista. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, un gusto estar acá. Un placer recibirte. Muchas gracias. Y muchas gracias por aceptar la invitación. Resulta que Juan Carlos nos encontramos en la calle y nos pusimos a conversar y de esos viajes que él hace, a veces con su señora o con amigos. Me contó que iba, ¿no?, a ciertos lugares y de ahí surgió el tema de los jesuitas. Exacto. Y ahí surgió todo un montón de preguntas. Bueno, yo no puedo con mi genio, ¿no? Ya pobre hombre, lo atomicé mal ahí en la calle y me dice que, bueno, hacemos un programa después. Porque todos pensamos que, vamos, le voy a empezar por esto. Tenemos un montón de fotos que trajo hoy Juan Carlos, que después las vamos a ver, agradeciéndole a Dieguito que está en el control y también a Dani que está acá. Todos pensamos y siempre decimos, sí, somos descendientes de los charrúas o tenemos... Bueno, pero parece que no eran tantos, parece que eran mucho más los otros. Entonces esto comienza porque él frecuenta lugares, ¿no? Visitas a diferentes lugares que han tenido que ver con la historia de nuestro departamento. Y acá es donde viene esto. ¿Cómo empieza el interés por esto? ¿Cómo surge el interés en hacer lo que está haciendo hoy? Bueno, en realidad, digo, acá en Salto todo el mundo me conoce por mis actividades como ecologista, ¿verdad? Sí. Y en el año 82, o sea, 1982, andábamos recorriendo el Alto Uruguay y por allá descubrimos un cartel que decía Ruinas de San Miguel. Entramos esos 19 kilómetros y descubrimos unas ruinas de piedra monumentales donde había toda una infraestructura turística. ¿Dónde es eso? Eso es Río Grande do Sul. Estaba Río Grande do Sul a 600 kilómetros de acá de Salto, al norte. Y ahí descubrimos que habían esas ruinas. ¿Y qué eran las ruinas? Bueno, resulta que San Miguel, esas ruinas eran las ruinas de la reducción de San Miguel, que había sido, en el pasado, uno de los 7 pueblos de las misiones orientales. Nosotros siempre oímos hablar de las misiones orientales. Sí. Y bueno, y con el tiempo, con este transitar de unos cuantos años recorriendo la región del río Uruguay, aguas arriba, siempre por tierra, pero la región del río Uruguay, fuimos visitando y conociendo los otros enclaves de las misiones jesuíticas. O sea, terminamos de conocer lo que fueron los 7 pueblos, algunos son ciudades, otros son ruinas, y resulta que los 7 pueblos no era una cosa aislada. Había 30 pueblos, o sea, 7 pueblos al oriente del río Uruguay, o sea, en la prolongación del territorio uruguayo hacia el norte. Eso, si la historia hubiera sido de otra manera, hoy debería ser territorio uruguayo, pero lo perdimos en esas negociaciones con Brasil, se perdió. Entonces tenemos 7 pueblos al oriente del río Uruguay. Entre el río Uruguay y el Paraná hay 15 pueblos más de las misiones jesuíticas y en Paraguay hay 8. Cuando hablamos de las misiones jesuíticas, ¿de qué hablamos específicamente? Bueno, hablamos de un sistema creado por la Compañía de Jesús
que fue una orden religiosa muy activa, que se creó en 1540, San Ignacio de Loyola, todo el mundo ha oído hablar de él. En 1540 es creada la Compañía de Jesús. 9 años después, los jesuitas, esos sacerdotes, ya estaban en Brasil. 9 años después. Y se ve que hubo en ese periodo del 1500, 1600, 1700, hubo un fervor muy grande en las familias católicas de Europa, porque los hijos de las familias más acomodadas querían ser jesuitas. O sea, porque en esa época de que un hijo fuera sacerdote, era algo que la gente procuraba que así fuera, ¿verdad? Y bueno, y trataban de que fuera jesuita. Entonces, venían acá, se internaban, llegaban a Buenos Aires, Montevideo no existía, todavía no había sido fundado, faltaba mucho, y llegaban a Buenos Aires. Y desde Buenos Aires, en balsas que descendían de las misiones y pasaban acá frente a lo que hoy es Salto, a estas costas. Estamos viendo imágenes ya. Ahí está. Esas son las ruinas de San Miguel. Uno puede ver la monumentalidad de eso, ¿no? Pero qué belleza las construcciones, lo que fueron, Sí, no sé. Sí. Llegaron a un momento de esplendor, ¿verdad? Porque uno piensa, ¿no?, que en aquella época por ahí eran construcciones precarias y todo lo demás, pero nada que ver. No, eran monumentales. Y eso está aún, eso queda. Y eso es lo que, bueno, yo mismo fotografié, ¿verdad? Sí, claro. La pía bautismal. Y bueno, y de Buenos Aires remontaban en balsas y tenían que sortear el Salto Chico y el Salto Grande, que era toda una dificultad. Pero lo importante es que esos sacerdotes que venían de Europa nunca más volvían a Europa, o sea, se internaban acá hasta que se morían, viviendo con los indios. Y bueno, y en cada reducción habían 2 sacerdotes, pero había 5.000 a 6.000 indios, ¿verdad? Y cuando superaban ese número trataban de crear otro pueblo, no muy distante, 20, 30 kilómetros, porque están todos bastante agrupados, ¿verdad? Y ahí se desarrollaron a lo largo de 100 y pico de años la agricultura, la ganadería, tejidos, se creó la primera fundición de hierro, uno de los sacerdotes que pasó acá por Salto y describe el río Uruguay, Antonio Sepp, llegó a Yapeyú, creó una escuela de música, ¿verdad? Enseñaba música ahí para indios de las distintas reducciones, y así cada reducción después tenía su coro, creó un taller de instrumentos musicales. Ese mismo sacerdote después se trasladó a San Miguel, luego se fundó San Juan Bautista, y ahí vio que había unas piedras con una llamativa coloración negra, y él intuyó que podía ser hierro. Entonces la sometió a temperatura y eso se derretía. Descubrió que había hierro en la zona. Creó la primera fundición de hierro de la región. Entonces hacían herramientas, ¿verdad? Estamos hablando de años. Y Antonio Sepp pasó por acá, por nuestras costas, en 1690. Pero qué increíble que en esa época ya vivieran con tanta organización. A mí me sorprende, yo no sé por qué, pero... Claro. Bueno, hay otro detalle muy interesante. En la iglesia del Carmen hay 2 campanas que eran de las misiones. Y está la fecha de fundición. ¿Y a qué reducción pertenecían? Porque esas las trajo Rivera cuando en la retirada final de las misiones, que se vino con 6.000 indios, esas son las obras de arte, ¿verdad? De arte sacro. ¿Y estas dónde están? Y estas están en distintos museos que tenemos en estas ciudades aguas arriba, como San Luis Gonzaga, como San Miguel, Santo Ángelo, del lado brasileño, ¿no? Las misiones orientales. Pero del lado paraguayo y argentino hay otro tanto, ¿no? Hay mucho. Cuando usted habla de indios, que estaban tantos indios, ¿cuáles eran? ¿Qué indios eran? Bueno, estos fundamentalmente eran indios guaraníes. En las reducciones que estaban más al sur, como puede ser Yapeyú, como puede ser San Borja, había algún contingente de indios llevados del sur, o sea, de Entre Ríos y de
y de acá de lo que hoy es el territorio uruguayo. Llegó a haber charrúas, llegó a haber minuanes y guenoas, pero era una minoría, ¿verdad? Pero no, generalmente estaban poco tiempo y se iban. No tenían esa aceptación de la religión como tenía el guaraní. El guaraní ya antes de que llegaran los españoles y los portugueses, antes que llegaran los jesuitas, los guaraníes ya eran monoteístas, o sea, tenían un solo Dios. Sí, Tupá, tenía el creador, ¿no? Y eso facilitó la comunicación. Claro. Estamos hablando de una misma cosa. Cuando llegaron los jesuitas dijeron, ¿y qué otra cosa? Ellos creían que en alguna parte del mundo, y estaban en procura de eso, existía lo que ellos denominaban la tierra sin mal. Un lugar donde no había guerras, no había enfermedades, no había robo, no había envidia. Ya en esa época ellos creían que existía en la tierra un lugar así. Un lugar así. Y entonces estaban en procura de eso. Entonces los guaraníes cuando tomaron contacto con los europeos estaban en expansión. Ay, qué desilusión, pobres, que se llevaron. Sí, bueno, los jesuitas aprovecharon eso hábilmente. ¿Qué estaban en procura? Lo aprovecharon como para la religión. Religiosamente, claro. Les indicaron que eso era lo que estaban buscando, era el paraíso. Sí, había una coincidencia con, claro. Bueno, pero interesante. Es interesante, claro. Pero... Entonces eso facilitó esa comunicación, porque fue una aceptación, no es que no hubieran problemas para que aceptaran, pero es llamativo que en toda América, ¿verdad? Porque los jesuitas desembarcaron en toda América, de acá hasta Norteamérica, ¿verdad? El lugar donde tuvieron esa aceptación y ese éxito con los nativos fue aquí aguas arriba, donde estaban los guaraníes, porque previamente existían esas condiciones en cuanto a las creencias que ellos tenían en su mitología. Qué increíble. Hacemos una pausa, la primera, y después tenemos, Palacios trajo un montón de fotos, porque fotos tomadas por ustedes, ¿no? Por nosotros, sí. Cuando salen, que cada tanto, yo le preguntaba a él, pero ¿cómo van? ¿Por qué? O sea, se hacen excursiones. Y él dice que no, que van ellos por interés propio, ¿no? Exactamente. Y aparece siempre gente que quiere volver a ir, otros que saben que fuimos, y bueno, ¿y cómo podemos hacer? ¿Y qué tienen? ¿Como un grupo? Y existen interesados, tanto ahí en Concordia como en otras ciudades, incluso de acá de Uruguay o de Argentina, y bueno, y cuando ahí aparece un montón de gente, bueno, vamos a organizar, ¿y para cuándo? Y bueno, ahí terminamos hablando con alguna empresa y nos llevan, y resulta muy lindo, porque en realidad es toda gente que tiene interés en lo mismo, ¿verdad? No vamos a hacer turismo, no vamos a descansar, vamos a caminar mucho, ¿verdad? Bueno, pero vaya a saber las cosas que se encuentran. La gente viene con una felicidad muy especial de conocer y descubrir todo ese mundo, ¿no? La inmensa mayoría de la gente que conoce las misiones, y cuando uno dice, sí, yo conozco, conoce las de San Ignacio, que son las que están yendo que están en Argentina, están yendo para las cataratas del Iguazú. Entonces cualquier excursión que va a las cataratas del Iguazú siempre pasa por el San Ignacio. Pero no conocen las que eran del territorio de la banda oriental, que son las que están en Brasil y son las que nosotros vimos en las primeras fotos. Para nosotros serían las más interesantes. Serían las que más nos llegan, porque mucha gente de ahí después se radicó por acá, ¿verdad? Eso ya lo veremos. Nos enseñaron una historia que quizás no era la real, ¿no? Porque si cuando hablamos de que los charrúas, nos identificamos muchísimo con ellos, pero ahora parece que no, que eran pocos cerca de los guaraní, bueno, en realidad hay algo. Yo le preguntaba a él, eso ha ido cambiando la enseñanza, ¿no? de los chiquilines de ahora, porque digo, si a nosotros nos enseñaron mal, bueno, quizás ahora se puede enseñar un poco mejor. Supongo que habrá también varias gente que estará en discordia con esto, pero bueno, todos tenemos derecho a opinar, ¿no? Exacto. Sí, en realidad lo que se ha llegado a concluir es que la inmensa mayoría de los descendientes de indígenas que hoy viven en el Uruguay descienden de guaraníes. ¿Por qué? No porque esta fuera una tierra guaraní, sino que ellos vinieron después.
pero vinieron en tantos miles que la proporción era inmensamente mayor a favor de los guaraníes, ¿verdad? De los charrúas. Los guaraníes eran mucho más que los charrúas. Mucho más que los charrúas. Pero ¿qué pasa? Los charrúas eran habitantes del territorio uruguayo, pero también más bien estaban concentrados en Entre Ríos, ¿verdad? Y luego de ¿quiénes vivían acá? Vivían los minuanes, los guenoas, fundamentalmente los minuanes, que eran muy parecidos a los charrúas, ese tipo de temperamento, indómito y demás. Eso mismo hizo que los jesuitas, cuando intentaron hacer alguna reducción por acá, no tuvieran éxito, ¿verdad? Y bueno, y allá por 1750 los españoles los corretearon, por decir de alguna manera, a los charrúas. Hubo una batalla muy grande en Entre Ríos, una matanza muy grande, y ahí se pasaron para este lado del río Uruguay y se internaron en lo que hoy es el territorio uruguayo y mantuvieron aquella condición de indómitos, se sumaron a los grupos que estaban acá, y bueno, y en general se adoptó como que el territorio uruguayo era un territorio charrúa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un detalle interesante, en Río Grande do Sul, el viento pampero se le dice minuán, viento minuán. ¿Ah, sí? Porque viene de la tierra de los minuanes, o sea, viene del territorio uruguayo. Ese es un indicador. Pero además los documentos del 1600, 1700, cuando una partida del ejército español se encontraba con indios, dicen, nos encontramos con 8 indios guenoas en el río Tacuarembó. Nos encontramos con 10 indios charrúas. ¿Dónde? Bueno, en territorio entrerriano. Y así, o sea, generalmente los documentos más antiguos los ubican a los charrúas en territorio entrerriano, fundamentalmente. Claro, ellos iban según eran nómades también, ¿no? Iban y venían, eso, ¿no? Pero estaban más concentrados allá, ¿no? Pero después, cuando después vamos a, no sé si da el tiempo, seguramente sí, de hablar sobre el fin de las misiones, pero podemos dejarlo para el final del programa. Las misiones pasaron por distintos momentos, distintas vicisitudes, y en esos momentos de agobio, los pobladores de las misiones en gran medida optaron por venirse hacia el sur, tanto hacia Entre Ríos como a lo que hoy es el Uruguay, ¿verdad? Y entonces la última venida, por ejemplo, fue con Rivera en 1829. Rivera funda Bella Unión enteramente con indios guaraníes venidos de las misiones. O sea, él se viene de las misiones con carretas cargadas de imágenes sacras, que hoy están incluso acá en la iglesia del Carmen hay una virgen, ¿verdad? Campanas, 2 de las cuales están acá en la iglesia del Carmen, otra está en la iglesia de Paysandú, en la catedral. Y Rivera se habla que se vino con, algunos dicen 4.000 indios, otros dicen 5.000, 6.000, era mucha gente. Era mucha gente. Esa fue la última avalancha, vamos a decir. Entonces uno ve el tipo indiado, uno lo encuentra fundamentalmente acá en el norte, ¿verdad? Hasta, o sea, Artigas, Bella Unión, Belén, Constitución, Salto, ¿verdad? Tacuarembó. Después en otros departamentos ya disminuye bastante, ¿verdad? Y uno entra a Río Grande do Sul y prácticamente desaparece. Sí. Son más bien descendientes de alemanes, de italianos. Claro. Cruza el río Uruguay hacia Corrientes y Misiones y vuelve a aparecer el tipo indiado. O sea, se fueron porque en las primeras décadas de existencia de las misiones, las misiones tenían un gran enemigo que eran los portugueses. Venían los ejércitos de San Pablo, los famosos bandeirantes, a capturar indios mansos en las misiones y los llevaban de esclavos, ¿verdad? Entonces hubo
vínculo ancestral hacia los portugueses. Entonces, cuando terminamos perdiendo ese territorio para Brasil, la inmensa mayoría de los indios que todavía quedaban ahí, que no eran muchos, se terminaron viniendo hacia el sur, ¿verdad? Hacia estas zonas con gente que ellos simpatizaban más. Voy a leer un mensaje que llegó, dice: excelente entrevistado en un muy buen programa. Así Bueno, que muchas gracias. gracias. A la gente que está mirando, no sé quién es porque no manda el nombre. Pero qué cosa extraña, ¿no? Digo, cuántas veces estamos con la verdad tan tergiversada, ¿no? Porque otra cosa que a mí me causaba un poco para preguntarle de curiosidad era cómo ellos lograban construir todo esto, de qué se alimentaban, cómo se solventaban, porque en realidad, digamos, eran tiempos difíciles, ¿no? Claro. Sí, sí hay que ver. Una de esas fotos uno ve unas tumbas en una anterior. Y una Creo que cosa fue la interesante, creo que era la anterior, bueno, pero... Ahora, hay unas que están bárbaras, ¿no? Sí. Algunas construcciones y otras que están totalmente destruidas. Ah, sí, 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 sí. Normalmente Qué al lado belleza del... la arquitectura que La tenía. arquitectura, sí, sí. Normalmente al lado del templo estaba el cementerio. Ajá. Y una cosa a mí me ha resultado tan llamativo que el pueblo desapareció, quedan ruinas, está todo ruinas, ¿verdad? Sin embargo, el cementerio se sigue usando como tal por la gente Ahí está actual. se Eso, sigue usando se porque, sigue usando. o sea, Esas tumbas no eran de la época, esas tumbas son actuales. o sea, ¿por qué? Porque, o sea, por ahí vive gente, Sí, se ha instalado pueblo. Son colonos, agricultores, claro, y siguen usando aquel cementerio de las misiones. Ajá. Lo único llamativas, ¿sí? Sí, lo único son apellidos alemanes, italianos, ¿verdad? Que es lo que más... ahí hay un resto de una teja, o sea, los edificios, como la iglesia y otras casas principales, tenían teja. Sí, es raro. ¿Esto dónde es? Eso es en Argentina, sí, es Loreto, la reducción de Loreto. Sí, no se lee el texto, pero es un lugar muy, muy importante porque ahí descansan los restos del padre Ruy de Montoya, que fue un pilar muy importante en el inicio de las misiones. Él murió en Lima, 40 guaraníes, y él era de ahí de Loreto, o sea, él era sacerdote Loreto, pero murió en Lima y lo fueron a buscar al cuerpo a pie a Lima y lo trajeron y lo sepultaron en esa reducción, que está cerca de San Ignacio, donde la mayoría de la gente conoce. Yo le dejé una pregunta planteada que era, ¿qué siente él cuando visita esos lugares, no? Porque, no sé, supongo que debe tener alguna energía especial, ¿no? Sí, la verdad que la primera vez que visité sentí algo especial que no sé describirlo, pero es un recogimiento, o sea, veneración, respeto. Y uno ve que en general la gente que camina ahí entre esas ruinas anda en silencio. Es un lugar sagrado, como Claro, claro. Yo pienso que tiene mucho de eso. Era una sociedad religiosa, o sea, era una sociedad teocrática. Ahí había misa todos los días y había que ir a misa, ¿verdad? Porque la experiencia de los jesuitas fue una experiencia religiosa. Fue también social y bueno, también tenía su actividad económica con la cual se sostenían. Pero fundamentalmente era una experiencia religiosa. Tal es así que ellos llegaron o sea, el jesuita no procuraba enseñarle español al indígena. Él aprendía guaraní. Ah, qué bien. ¿Verdad? Él aprendía guaraní. Y eso tiene muestra la inteligencia con que se movió la Compañía de Jesús, realmente admirable en todo sentido, porque ¿qué permitía? Que una vez que ellos manejaban el guaraní se podían comunicar
con todos los niveles de la sociedad. Se podía comunicar con el indio común, se podía comunicar con los más ancianos y se podía comunicar con los niños, ¿verdad? Entonces, en las escuelas se enseñaba a leer y a escribir el guaraní. Pero además, en determinado momento, en una de las reducciones, surgió una imprenta, que fue una imprenta que los tipos, en esa época se armaban las planchas aquellas con las palabras, con las letras que componían la palabra, se componían, era plomo, pero ahí en las misiones era de madera, que era lo que tenían a disposición. O sea, los indios tallaron las maderas en los tipos pequeñitos y con eso armaban la plancha, luego se imprimieron libros, hubieron ediciones que están en los museos, las ediciones guaraní. que eran en guaraní, que eran libros religiosos, catecismo y otros libros. Estamos hablando de que en cada reducción había además una biblioteca, ¿verdad? Con cientos de volúmenes, que claro, ellos se alimentaban mucho de lo que venía de Europa, ¿verdad? Pero el respeto por el idioma, ¿verdad? Y la importancia que los jesuitas le dieron a que los guaraníes conservaran su lengua, se manifiesta en eso de que las impresiones de lo que ellos, de las ediciones que hacían en las misiones, en su imprenta, eran en guaraní. Ahora también hablamos de eso, ¿no? De que no le cambiaban el idioma, pero ellos habrán cambiado muchas costumbres, supongo, ¿no? Obviamente. Le cambiaron muchas costumbres. Sí, a los... una de ellas que era un problema, porque eso surge de la lectura de muchos documentos, los guaraníes eran polígamos, ¿verdad? Ah, sí. Claro, entonces era un gran problema que tenían ellos, de tratar de que que no fuera polígamo, ¿verdad? Claro. Entonces, había en ese sentido hay otros aspectos interesantes. Por ejemplo, eran las jovencitas las que le decían al sacerdote con qué joven ellas gustarían desposarse. Ah. Y el sacerdote consultaba con... Sí, era como el intermediario, era como el cupido, digamos. Eso, sí. Ah, era qué así, interesante. sí. Pero, a ver, eso es interesante. ¿Todos los indios eran polígamos? Bueno, la mayoría, cultura de ellos era cultura así, especialmente el cacique normalmente tenía varias mujeres, sí, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa? Cuando un jesuita con algunos indios de la reducción se internaban en la selva en busca de alguna tribu que todavía no se había incorporado, iban y se dirigían al cacique y trataban de convencerlo de que se incorporara a las misiones, ¿verdad? Porque habían grupos de guaraníes que estaban dispersos por ahí, que conservaban su estado original. Y bueno, entonces ellos, al conseguir que el cacique se viniera para la reducción, se venía toda la tribu. Todas las mujeres del cacique. Claro, 150... No habrá sido fácil, pobre, ¿no? Claro, 150, 200 personas de un claro, solo golpe se incorporaban a la reducción. ¿Y qué pasa? Una vez más, la habilidad con que manejaron la situación. En cada reducción había un cabildo. ¿Quiénes integraban el cabildo? Los caciques. Entonces el cacique no perdía su autoridad. En aquel grupo adentro de la selva, manejaba un grupo de 150 o 200 personas. Ahí en el pueblo era miembro de un cabildo de un pueblo que tenía 5.000 o 6.000 personas. O sea, conservaba su autoridad. Los niños que no faltaban a la escuela, ese mismo día iba alguien del cabildo a ver a la casa porque había faltado el niño, por ejemplo. Pero además no estaban sometidos, sino hay gente que dice, bueno, pero que eran esclavos. Claro. No, ellos el que quería se iba. Pero normalmente se quedaban porque estaban en mucho mejor condición
Claro, además entraba la fe a tallar, ¿verdad? Ahí estaba el Claro, templo que yo ese era el veneraba. tema de los jesuitas. Claro. Era la misión de ellos era esa. Era esa, claro. Entonces después, pero además tenían segura su alimentación porque había áreas de cultivo, había almacenes donde se guardaba el alimento para los momentos que no había. Las tierras que eran de la comunidad se le conoce como Tupambaé, que es una palabra conocida por nosotros, pero que no sabíamos lo que significa, pero Tupá es Dios, ¿verdad? Son los bienes de Dios, o las tierras de Dios, o los alimentos de Dios. Pero aquel que contraía matrimonio, luego de un tiempo, las autoridades de la reducción le asignaban una porción de tierra para que él cultivara para su familia. Entonces, 3 días en la semana tenía que trabajar para el Tupambaé, para todos, para la comunidad, y 3 días para sí mismo. Entonces, digo, uno encuentra en toda esta historia, cada vez que va leyendo cosas nuevas y nuevos autores y otros documentos que no conoce, uno se sorprende y se vuelve a sorprender y a sorprender más de lo que fue todo eso. Pues llegó un momento que los bandeirantes dejaron de venir porque las reducciones consiguieron autorización del rey para armarse, porque antes no podían usar armas, entonces defenderse. Entonces hubo una gran batalla en una curva del río Uruguay que se llama Embororé. Entonces ahí sufrieron una tremenda derrota los bandeirantes, terrible, la verdad, que nunca más volvieron. Entonces, a partir de ese momento que empezó la paz, empezó a desarrollarse las artes, la cultura, empezó a llegar a su esplendor las misiones, que uno lo puede ver en los frisos de los templos, todos los detalles que hay, ¿verdad? Y bueno, y las descripciones de la época son los europeos que venían y entraban en las misiones no podían creer lo que veían. Dice que los copistas eran tan prolijos como los mejores copistas europeos. ¿Por qué se extinguieron las misiones? Porque, a ver si en 4 minutos lo puede... Bueno, sí, muchas gracias al televidente. Pero sí, luego de la primera misión en fundarse al oriente del río Uruguay, o sea, en lo que era la banda oriental, hoy territorio brasileño, fue en 1628. Pero en 1768 los jesuitas son expulsados del reino de España por el rey y de todos los territorios españoles de ultramar. Entonces el ejército español que estaba en Buenos Aires sube el río Uruguay, pasa por acá, por estas costas, y va misión por misión deteniendo a cada uno de los jesuitas. Y ellos debían obediencia al rey, no se podían resistir. Entonces eran transportados al Salto Chico, a ese fuerte que existía ahí. Eso fue cárcel de los jesuitas. ¿Así que fueron todos presos? Todos presos. Pero qué barbaridad. De toda América, de todo el mundo, del mundo español. Fueron llevados a Buenos Aires y en las peores condiciones que nos podemos imaginar fueron transportados a Italia. Y allá, bueno, terminaron sus vidas o en otras partes de Europa. Pero fueron arrancados de entre los indios, que eran lo que ellos más amaban. Y todo lo que habían construido. Y todo lo que habían hecho, claro. Entonces, ese es el fin de las misiones. Cuando aparece Artigas en escena, en 1815, acá en Purificación, viene un inglés, Robertson, que deja testimonio de su visita, y él dice que el campamento de Artigas en Purificación está compuesto por 1.400, el ejército de Artigas en Purificación está compuesto por 1.400 hombres. Principalmente
son indios provenientes de los destruidos pueblos misioneros, principalmente. Ese es un dato muy importante, ¿verdad? Y bueno, cuando ese fuerte que se creó acá en el Salto Chico, justamente se creó hace 250 años, o sea, en el 2006 se celebró acá en Salto el inicio del proceso fundacional. ¿Qué se celebró? Bueno, se celebró el surgimiento de ese fuerte que dio inicio a una población ahí en el Salto Chico, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque bueno, fue resultado directo de las primeras desavenencias de las misiones con el trono de España. O sea, el ejército español y el portugués invadieron juntos, expulsaron a los indios de los pueblos misioneros de los 7 pueblos y que tenían que irse para el otro lado, los derrotaron a los indios, la batalla de Caibaté, y posteriormente José Joaquín de Viana, que era gobernador de Montevideo, bajó desde las misiones hasta el Salto Chico y creó ese fuerte que dio origen a esa población que recordarán que hace pocos años, en el 2006, estuvimos celebrando en Salto el inicio del proceso fundacional, que entonces tuvo mucho que ver con esa guerra guaranítica, con la existencia de las misiones. Y ahí lo que viene después Salto. Después, claro, después se creó esta otra población acá en lo que hoy es la ciudad, pero el inicio del proceso fundacional fue allí, en el Salto Chico, en el año 1756. Palacios, muchísimas gracias por esta clase de historia. A la orden. La verdad que, como dijo la televidente, muy claro, muy sencillo para explicar. Muchas gracias. Para quien le puede resultar, como yo le dije al principio, ¿no?, la historia un poco aburrida. Pero son datos nuevos, son datos nuestros, son datos de nuestra región que muchas veces lo desconocemos, me incluyo. Así que ilustrado y todo con fotos que han traído ustedes. Maravilloso. Bueno, muchísimas gracias. A usted y a toda la gente que siempre lo acompaña, y espero que en alguna otra oportunidad tenga algo más para contarnos. ¿Cómo no? A las órdenes. Bueno, nos estamos despidiendo.